Bienvenidos, damos inicio al panel de soluciones urbanas para luchar contra el cambio climático. Nos acompañan Arnoldo Matus Kramer, cofundador y socio de Ítaca Environmental, es socio cofundador y director ejecutivo de Ítaca, consultoría especializada en adaptación y mitigación al cambio climático, resiliencia y energía renovable. Fue el fundador y primer director de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México de 2014 a 2018. Arnoldo lideró el diseño e implementación de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México como director de Resiliencia de la Ciudad, posición que fue impulsada a nivel global por 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller. Y Gonzalo Peón, director del programa México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Por más de 12 años ha trabajado en proyectos de gobernanza, planeación e infraestructura de ciudades, de política y regulación ambiental y de cooperación internacional. Su trabajo ha sido relevante para hacer realidad innovaciones de política pública como la Ley General de Cambio Climático de la Ciudad de México. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Aquí iniciamos con una pregunta para los dos, en que básicamente la sostenibilidad urbana es clave en el cumplimiento de las metas de la Agenda de Cambio Climático a nivel mundial. Y aunque sabemos que aún se tiene un gran camino por recorrer, nos gustaría que comencemos esta conversación hablando sobre lo que está funcionando y cuéntenos precisamente qué está funcionando y qué podemos mejorar en materia de sostenibilidad urbana. Perfecto, bueno, iniciamos entonces. Voy a dejar un espacio también para Gonzalo porque creo que uno de los grandes temas es la parte de movilidad y esa es la especialidad de Gonzalo. Pero bueno, claramente tenemos que transformar el sector de movilidad y cómo nos movemos. El otro es el de energía, ¿no? Creo que una de las grandes innovaciones que están en puerta es la generación distribuida, ¿no? La descentralización del sistema energético, ¿no? Y que podamos producir desde nuestras casas energía, ¿no? Y que no se desperdicien los espacios públicos donde podamos producir energía limpia, energía renovable. Creo que allá hay todavía un gran margen de acción, pero están puestos, digamos, los pilares normativos para que se pueda, y la tecnología para que se puedan dar estos cambios transformativos. En particular en la Ciudad de México también el tema del agua creo que es un tema muy importante tomando en cuenta los escenarios de cambio climático. Y ahí también la descentralización misma del sistema ofrece grandes oportunidades, tanto para plazas públicas, centros comerciales, pero también para unidades familiares, ¿no? Un programa que me gusta mucho de la Ciudad de México es el programa de colecta de agua, ¿no? Y este programa, pues bueno, lo que hace es que a los individuos, las familias con alta marginación que no tienen acceso de la red de agua potable, pues les da el acercamiento a el agua de lluvia, a capturarla y luego a utilizarla, ¿no? Para el consumo humano. Creo que es una muy buena alternativa de bajo costo y que realmente está haciendo una diferencia en muchas familias, ¿no? Finalmente, mi comentario final mucho tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿no? Con cambio de malas prácticas que tenemos, de reflexionar sobre nuestro consumo y de que la ciudadanía día a día esté pensando en cómo podemos ser más sostenibles, ¿no? Y en ese sentido, desde nuestro nivel de consumo, qué consumimos, cómo nos transportamos, cómo hacemos las cosas. Si le integramos la dimensión ambiental, climática, podemos dar día a día, cada ciudadano puede dar un paso hacia la sostenibilidad. Arnoldo, muy interesante lo que dices. En Ciudad de México y hablando un poco desde Coca-Cola México, nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía una estrategia de retornar el 100% del agua que utilizamos para hacer nuestros productos. Y dentro de esa estrategia, lo que hacemos es precisamente intervenimos comunidades y ofrecemos ollas captadoras, colecta de agua lluvia, y tenemos un programa que hoy estamos implementando a nivel nacional también, que son las escuelas de lluvia, donde ponemos a disposición de las escuelas públicas sistemas captadores de agua con diversos aliados del sector civil. Pero uno de los puntos, y en mi rol anterior en mi país natal, tuve la oportunidad de ser alcalde de mi ciudad natal, de Cartagena de Indias, una ciudad de 1.1 millones de habitantes. Y ahí es claro el rol del transporte y de la movilidad urbana, Gonzalo, sobre el escenario de la sostenibilidad a nivel ciudadano. ¿Cómo
¿Cómo desde tu perspectiva esos retos se están abordando en México? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos hacer mejor la tarea en esta lucha contra el cambio climático? Creo que en México se trabaja y de distintos niveles, ¿no? Para que las personas puedan llegar a sus destinos de una manera más sostenible, ¿no? Y también para trabajar o entender y hacer mejores políticas y mejor infraestructura, creo que el primer paso es entender que la movilidad en realidad es una demanda derivada. Lo que quieren las personas no es moverse más, sino es llegar o acceder a oportunidades de educación, de empleo, de ver a otros seres queridos, de divertirse. Y entonces, cuando entiendes esa perspectiva te das cuenta que la infraestructura y las soluciones de movilidad son tan importantes como la ubicación de las cosas y también la ubicación de las viviendas de las personas. En México, por ejemplo, en los últimos 20 años hubo una política muy exitosa en términos económicos, que fue la producción de vivienda, ¿no? Promovida principalmente por el Infonavit, que es el Instituto de Vivienda para los Trabajadores, y que estuvo muy relacionado, por ejemplo, con la expansión de las ciudades en México, con modelos unifamiliares muy alejados de las oportunidades de justamente educación, empleo y trabajo, ¿no? Entonces esto era un catalizador de ciudades dispersas y un catalizador, se podría decir, inclusive de emisiones, ¿no? Inclusive hubo un programa que le llamaban de vivienda sostenible, pero no se veía que tenía pues algunas ecotecnias que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, calentadores solares, cosas de ese tipo, pero no se veía que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y también de contaminantes criterios pues estaba en el transporte en las ciudades, ¿no? Entonces era un poco raro tener este tipo de soluciones o llamarle a vivienda sostenible a lugares donde pues hacía que las personas tuvieran que contaminar más para llegar a sus trabajos, pero también pues que les costaba una parte importante de su ingreso, ¿no? Entonces empezar a entender este sistema creo que es fundamental y hay pues políticas como esta que dije que es a nivel nacional pues que se tienen que cambiar. Recientemente el Infonavit, y ahí tuvo algo que ver el ITDP donde yo trabajo y otras organizaciones, hicieron ya un cambio para reducir o eliminar la posibilidad de otorgar subsidios a los desarrolladores de vivienda que hagan este tipo de soluciones tan alejadas de las ciudades. Pero también tenemos que pensar en la forma, en las tecnologías en las que nos movemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la reducción de emisiones en el sector transporte, normalmente el marco reconocido para poder justificar que existe una reducción real se basa en tres acciones, ¿no? Que es evitar, es decir, evitar viajes contaminantes cuando sea posible, cambiar viajes de un modo de transporte, digamos, contaminante a uno menos contaminante, del automóvil particular al transporte público o la bicicleta, y en tercer lugar es mejorar, que quiere decir mejorar la tecnología. Puede ser cambiar, por ejemplo, motores de combustión interna a motores eléctricos, aunque bueno, siempre ligado a lo que mencionó Arnoldo, también a cómo se produce la energía, digamos, a nivel global eso es muy importante, aunque yo creo que a nivel ciudad simplemente evitar esos humos ya tiene mejoras en la salud. Entonces, en estas estrategias pues hay que invertir en más y mejor infraestructura para caminar y pedalear e invertir en mejor transporte público. Y Arnoldo, ahorita lo decías de forma muy sucinta, pero ¿qué industrias y sectores son prioritarios para impulsar una transformación hacia una sociedad baja en carbono y resiliente frente al cambio climático? Creo que mencionamos ya al inicio de esta conversación dos grandes sectores, ¿no? El de energía, que necesitamos transformarlo hacia la energía limpia, renovable realmente, tanto de gran escala como de forma distribuida. Ese es uno de los sectores prioritarios. El transporte también. Realmente yo creo que la parte urbana es la más importante para hacer esa transformación. Y eso incluye cambiar modos de transporte, ¿no? O sea, impulsar el transporte público masivo y el transporte individual no contaminante. Probablemente va a ser muy importante que nos movamos hacia la electrificación vehicular, pero para que realmente tenga un impacto deseado, digamos, en términos de reducción de emisiones, se tiene que combinar con que la generación de energía pues, sea limpia, ¿no? Si no, sería parcial lo que se ganaría. Pero hay otros sectores muy importantes también que necesitamos transformar. Uno es la agricultura, ¿no? En ese sentido, pues también es un sector con altas emisiones, muchas ineficiencias, ¿no? El sector ganadero también
causa muchos otros impactos negativos, ¿no? Entonces, pues tiene que también verse ligado con un cambio en los hábitos de consumo. No podemos probablemente aspirar a que todos tengan el mismo nivel de consumo de carnes, por ejemplo, que los Estados Unidos, sino tendríamos que tener sociedades un poco más vegetarianas para reducir emisiones. La educación es un sector clave porque de ahí van a surgir muchas soluciones o acciones individuales que creo que son sumamente importantes que tomemos cada individuo. Y finalmente un sector muy importante es el sector de gobierno y de planeación de largo plazo, ¿no? La planeación urbana, territorial, pues en América Latina, en México, es todavía muy deficiente en muchos sentidos, sin una visión de largo plazo de 40, 50 años, ¿no? Y en particular yo diría que las zonas costeras, ¿no? Las zonas costeras en el mediano plazo pues se van a ver afectadas por el aumento del nivel del mar, van a tener muchas presiones en su infraestructura hidráulica y van a tener pérdida también de territorio, ¿no? Van a enfrentarse a inundaciones y eso, yo creo que esa visión de largo plazo todavía está faltando, ¿no? Nueva normatividad que nos ayude a integrar, por ejemplo, este tema del aumento del nivel del mar y cómo construimos ciudades costeras, es un tema muy importante que tenemos que avanzar rápidamente. Esos son algunos de los sectores, pero en general creo que el sector privado puede jugar un rol muy importante en la innovación tecnológica también para impulsar este cambio que tenemos que hacer rápidamente. Sin lugar a dudas, y lo vemos, por ejemplo, en los esfuerzos que desde hace 25 años se han hecho en Ciudad de México. Justo la jefa de gobierno recordaba hace unos días cómo la fundación de COSE generó este cambio tan importante que hoy tiene, por ejemplo, a Coca-Cola con un compromiso de recolectar y reciclar el 100% de los envases que ponemos en el mercado para el 2030, y hoy tenemos en México la planta de PET grado alimenticio más grande del mundo y tenemos una de las más grandes también que componen nuestro sistema de reciclaje. Entonces creo que ahí el sector privado sin lugar a dudas está siendo parte de la tarea y hay que continuar hacia allá. Pero Gonzalo, una de las grandes apuestas para contribuir a la disminución de emisión de gases de efecto invernadero es hacer una transición a otras formas más limpias de transporte en las ciudades. Ustedes han trabajado, y lo decías ahorita, en iniciativas para impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Y cuéntanos cuál ha sido la experiencia de México en este tema. ¿Qué se puede hacer para seguir avanzando en el tema de la bici en ciudades en México? En México ha sido, yo creo que un poco desigual el avance en distintas ciudades en el país, y creo que hoy en día se está en un momento muy interesante donde lo que empezaron ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, que hicieron un avance importante o que están haciendo un avance importante en su infraestructura, está siendo tomado en cuenta por otras ciudades que no habían volteado, que no habían podido avanzar en esta materia, ¿no? En la Ciudad de México hubo algunos momentos clave. Yo creo que, por ejemplo, en el pasado, yo creo que alrededor del 2010, con el lanzamiento del programa Ecobici, ¿no? Que fue el primer sistema de bicicleta pública en América Latina, pues fue realmente una transformación que invitó a las personas a esta infraestructura combinada con un servicio, realmente permitió que muchas personas que no tomaban la bicicleta la empezaran a utilizar, y ha sido sumamente exitoso, ¿no? Están sus números del crecimiento, en el número de viajes está muy ligado a eso. También la ciclovía en Avenida Reforma, ¿no? Que es la avenida pues, más emblemática de esta ciudad y una de las más emblemáticas del país, pues, fue un gran salto, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Recientemente con la pandemia, abrió la puerta, o fue evidente para muchas ciudades que no estaban entendiendo esto, que había que actuar al respecto, y dio paso a que quizá la segunda avenida más representativa de la Ciudad de México, que es la Avenida de los Insurgentes, donde, por cierto, se hizo la primera línea de BRT, que es el Metrobús, aquí en Ciudad de México. Se hacía también primero una ciclovía emergente, que ahora ya ha sido anunciado que va a ser una infraestructura permanente. Pero también vimos como ciudades, por ejemplo, en Monterrey, en San Pedro Garza García, ¿no? Donde a pesar de que había ya un plan de bici metropolitana en Monterrey, no habíamos visto nada realmente funcionar.
para el uso de la bicicleta, ¿no? Que está, digamos, Monterrey hasta cierto punto es como la capital del coche de México, ¿no? Por la forma en que es su infraestructura, y también, pues, digamos, de las ciudades donde es mucho más peligroso ser peatón y ciclista, ¿no? Donde mueren quizá más personas atropelladas, ¿no? Entonces era muy difícil trabajar en este ambiente, la gente como que no lo entiende tan bien, y la pandemia fue una muy buena, algo que los motivó, que catalizó la acción pública, y vimos soluciones integradas de infraestructura emergente, ¿no? Pues con soluciones de bajo costo, conos, lo que fuera, con préstamos de bicicletas gratuitas, ¿no? Y hoy en día ya estamos viendo digamos, un nacer de la infraestructura ciclista en Monterrey, en una ciudad donde hace pues muchísima falta. Entonces, sí creo que esta respuesta desigual está mejorando, y también hay algunas herramientas útiles, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, ITDP trabajó el Manual de Calles, Diseño Vial para Ciudades Mexicanas, que ya es una guía oficial del Gobierno de México para mejorar la infraestructura. Sin embargo, uno de los barreras principales que tenemos en México tiene que ver con los recursos, ¿no? Tú fuiste alcalde de Cartagena, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia el impuesto predial se capta alrededor del 2% del PIB, un poco más. En México se capta el 0.12% del PIB, que es realmente donde captan ingresos locales los municipios. Entonces, en México dependen, salvo la Ciudad de México, exclusivamente del presupuesto federal. Y aún así, las estrategias de análisis costo-beneficio de la Secretaría de Hacienda para poder subsidiar o dar recursos a las ciudades no consideran, por ejemplo, la sostenibilidad de los viajes. Entonces, suelen privilegiar pasos a desnivel y otro tipo de infraestructura que pues genera a la larga más emisiones, y yo creo que va a ser más costoso ambiental y económicamente en el largo plazo. Entonces también tenemos que ver este tipo de amarres institucionales que juntan la política fiscal, las finanzas públicas, la infraestructura y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para realmente hacer este tipo de transformaciones. Y Arnoldo, sin duda la inequidad y la informalidad presente en nuestras ciudades y en la región en general afectan esta capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio climático. ¿Qué podemos hacer para mitigar esa situación, para disminuir esas brechas entre el desarrollo en materia de sustentabilidad? Sí, primero reconocerlo, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer que alrededor del 50% de la población vive en la informalidad, ya sea laboral o de los servicios que utiliza o en asentamientos irregulares. Entonces es la mitad de la población prácticamente, en algunos países más, en algunos menos de la región, y muchas veces las políticas públicas no se toman desde esa perspectiva, ¿no? Se toman desde una perspectiva más de la formalidad, ¿no? Y van muchas políticas públicas centradas hacia los sectores formales de nuestra sociedad. En términos de los impactos de cambio climático, muchas veces estas comunidades que viven en la informalidad también son las comunidades más marginadas, que tienen menores capacidades para adaptarse a los riesgos de desastres y que además ven sumamente afectadas sus capacidades de desarrollo, ya sea porque pierden su patrimonio por una inundación y entonces para recuperarse pues tienen que dejar de ir al hospital a atender su salud o los niños ir a la escuela, entonces tiene un impacto muy negativo. Entonces, uno, centrar la atención de las políticas públicas, en particular de la capacidad de adaptación y de la resiliencia hacia estas comunidades más marginadas, más vulnerables, que viven en condiciones distintas de informalidad, es muy importante, y aprender también de estas comunidades, o sea, generar innovación en las que el mercado pueda entrar, pero que piense en estas condiciones distintas, ¿no? Eso creo que es un tema muy importante y también que muchas veces no lo veo muy fortalecido, incluso en la agenda pública internacional, ¿no? En 100 ciudades resilientes, hace unos meses me di a la tarea de revisar las estrategias de resiliencia sobre todo de los países en desarrollo, de las ciudades en vías de desarrollo, y hay muy pocas menciones o acciones ya hacia la informalidad dentro de las estrategias de resiliencia, ¿no? En el caso especial de Durban, en Sudáfrica, sí había todo un capítulo hacia esto, pero en realidad se reconocía, pero había pocas acciones, porque a veces hay limitaciones de las acciones que puede hacer
los gobiernos en estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí tenemos barreras. Un tema muy importante es vincular esto también con el financiamiento climático internacional. Muchas veces el gran financiamiento climático internacional que va hacia la adaptación al cambio climático, por ejemplo, en el Fondo Mundial Verde, el Fondo Verde del Clima, desliga medidas de adaptación o adaptación al cambio climático del desarrollo. Y esto creo que es un error, porque no podemos desligar el desarrollo de las capacidades adaptativas frente al cambio climático, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema en cuanto al diseño del financiamiento climático internacional que pueda aterrizar donde es más necesario, que es en aumentar los niveles de desarrollo de las comunidades más marginadas y más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el llamado es que la comunidad internacional y el financiamiento climático tiene que ser más flexible para acomodarse a esta realidad, que no nada más es una realidad de las Américas, sino es una realidad en Asia y es una realidad importante en África, ¿no? Yo haría ese llamado, ¿no? A que tenemos que poner más atención, más innovación hacia estos sectores y que las alianzas público-privadas pueden jugar también ahí un rol, creo que muy importante. Sin lugar a dudas, y ese es el camino que nos traza el ODS 17, de encontrar esas formas de trabajo en conjunto, donde la empresa privada, y aquí Coca-Cola hace una labor importantísima en generar comunidades de bienestar alrededor de los espacios donde actuamos, como dando estas escuelas de lluvia o sistemas de captación de agua, pero también mejoramiento de parques y de infraestructura comunitaria. Entonces, creo que ahí podemos analizar cómo actuar de forma conjunta para hacer más resilientes a las comunidades de América Latina en general y del mundo. Y Gonzalo, la participación de la ciudadanía es clave en la implementación de estrategias para mejorar la sostenibilidad urbana. ¿Qué estrategias o acciones consideras que se deben realizar para involucrar más a la ciudadanía a participar y contribuir a la construcción de ciudades más sustentables? Yo creo que esto es uno de los retos principales que enfrentamos, porque muchas veces hay una concepción errónea, ¿no? Que hay una votación y eso ya es una participación de las personas en las decisiones colectivas, ¿no? Y cuando hablamos de construir ciudad donde cohabitan muchísimos intereses que a veces son encontrados, esta participación tiene que ser constante, ¿no? Entonces se habla de esto que le llaman participación ciudadana efectiva, ¿no? Que tiene que ver con cómo involucras al ciudadano desde el diseño de las propias calles, parques, o todos los planes a futuro, ¿no? Como los que mencionaba Arnoldo. Este asunto pues no es, a lo mejor quizá no es exclusivo de la movilidad, pero en la movilidad, al ser un asunto que incumbe a muchas personas y además hay una competencia por el espacio, ¿no? Porque particularmente en las ciudades esto es mucho más evidente, ¿no? Cuando hay congestión, creo que está clarísimo, ¿no? Pero también pues de cómo se usa el suelo, ¿no? Digamos, cómo podemos hacer que convivan usos de suelo comerciales, industriales o de vivienda, ¿no? Que eso tiene grandes ventajas, por ejemplo, porque acerca más a las personas, entonces pueden, por ejemplo, caminar al trabajo si existen estas mezclas de uso de suelo. Sin embargo, no es tan fácil platicarlo con los ciudadanos y necesitamos tomar sus recomendaciones. Por ejemplo, cuando hicimos el manual de calles en México, hay un capítulo dedicado a herramientas de participación ciudadana que reconoce distintas escalas. Cuando se va a diseñar una calle, pues quizá lo primero es entender cómo son las personas, cómo son sus necesidades, quizás si tienen necesidades, limitaciones de movimiento, generar como una especie de perfil y diseñar en torno a esto y poner los proyectos desde el principio. Si se va a hacer un plan de desarrollo urbano, pues hay que se usan otro tipo de consultas públicas mucho más a nivel metropolitano. Sin embargo, creo que no te puedo dar un ejemplo que yo te diga, mira, esto ha sido algo grandioso de participación ciudadana que ha sido muy exitoso, informó la política pública, informó la infraestructura y tenemos una mejor situación. Creo que hay algunos esfuerzos que están tratando de llegar a eso, pero quizá es el área menos explorada
la de la participación en, digamos, en políticas de movilidad en este país, y creo que hay algunos ejemplos interesantes en Colombia, pero como no los conozco suficiente, yo no te puedo contar mucho. No, pero gracias por eso, pero tú decías uno ahorita que creo que ilustra muy bien esto que estabas respondiendo y que estabas poniendo sobre la mesa, y es de pronto el tema de la apropiación. Y lo mencionaste cuando hablabas de la ciclovía en Reforma, y después la apropiación o mudar ese ejemplo de Reforma hacia Insurgentes. Entonces creo que ese puede ser uno de esos caminos donde uno dice, si bien no es una participación ciudadana per se en la forma como lo entendemos en la democracia, sí puede ser una acción que informe muy bien. Creo que me tengo que retractar. Ese es un ejemplo maravilloso de participación. Primero, cuando se hizo la ciclovía emergente, ¿no? Sí. Crecieron exponencialmente los viajes en bici, más que se triplicaron en Insurgentes, y cuando no estaba claro si se iba a quedar o no, pues hubo una participación de distintos colectivos, que por ejemplo las personas bicirepartidoras, ¿no? Que es un colectivo que pues, muchas veces está su vida, puede llegar a estar su vida en riesgo, ¿no? de los bicirepartidores, entonces necesitan más y mejor infraestructura para hacer su trabajo en las calles, ¿no? Y que esto nos están ayudando a no que se muevan las personas, sino que se muevan las cosas, que es igual de importante, y lo están haciendo sin emisiones. Y hay distintos colectivos en general en el mundo de ciclistas, y aquí la participación de muchos fue fundamental. En ITDP ayudamos, y de hecho con Adrián Fernández, que estuvo aquí también con la Iniciativa Climática de México, de tratar de articular las distintas voces y hacer una campaña que tuvo eco en las autoridades de la Ciudad de México y contribuyó a que esta infraestructura se volviera permanente. No está institucionalizado este canal, claro, pero creo que es un ejemplo muy padre de cómo pues, la ciudadanía puede trabajar para lograr algo que quiere. y es que buena política pública genera apropiación, y la apropiación de los espacios pues genera en un círculo virtuoso buena política pública. Muchas gracias por la pista. No. Y para los dos, en este panel que ha sido supremamente interesante, ¿cuáles son esas estrategias o iniciativas en las que deberíamos trabajar todos los sectores para avanzar y tener un México con ciudades en las que la sostenibilidad urbana sea prioridad y realidad? Bueno, yo regreso al tema de la planeación urbana territorial, o sea, creo que ahí nos incumbe a todos, ¿no? También creo que muchos paradigmas están cambiando, ¿no? Con COVID-19, con la pandemia, el teletrabajo se volvió una realidad, lo veníamos platicando Gonzalo y yo, y creo que eso lo tenemos que aprovechar, ¿no? O sea, tenemos que pensar en estas nuevas oportunidades que nos da la tecnología de la comunicación para, por ejemplo, mejorar cómo nos movemos, ¿no? Cuándo es esencial movernos, y eso puede tener un impacto en cómo cambiamos el uso de las ciudades, ¿no? Aquí en la Ciudad de México estuve participando también en el último programa general de desarrollo urbano territorial, y una de las medidas esenciales o centrales era la ciudad a 15 minutos, ¿no? Que tengas acceso a todo tipo de servicios a 15 minutos en bici o caminando. Desgraciadamente, con una ciudad tan dispersa, hay muchas barreras para llegar ahí, ¿no? Entonces, es un punto de convergencia donde tanto sector privado, ciudadanía, academia y el propio gobierno podemos planear a mediano o largo plazo, tomando en cuenta que tenemos que reducir las emisiones radicalmente en esta década, pero también que vamos a enfrentar escenarios de riesgos para las megaciudades y las ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el tema de la calidad del aire, a pesar de que ha mejorado, pues con cambio climático esperamos que haya más presión por el aumento de la temperatura y que se deteriore la calidad del aire que respiramos, ¿no? Y ahí tiene que haber acciones colectivas para evitar un escenario en el que tengamos más días de contingencia y nos afecte a todos en nuestra salud, ¿no? Entonces, creo que sería uno de los puntos principales. El trabajo comunitario, creo que a nivel comunitario se pueden lograr muchas cosas, se puede aterrizar muchas acciones que tengan impacto climático. Lo vemos en ciudades como en Barcelona, ¿no? Como el barrio, la comunidad y la transformación del espacio público puede acercarnos a tener una mejor sostenibilidad, un bienestar humano en las ciudades mayor,
y además reducir emisiones, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo a nivel comunitario, digamos que el urbanismo táctico puede jugar un papel muy importante y donde también todos los actores sociales pueden participar, ¿no? Y lo veíamos ahorita en el informe de la jefa de gobierno, precisamente como ese urbanismo táctico hace parte de esta apropiación del espacio público y generación de nuevos espacios públicos. Y ahí para una ciudad de 15 minutos, permítame la pauta, no hay nada más importante que las tienditas. Nuestras tiendas de barrio, ese canal tradicional que hoy hay 850,000 alrededor de México y que son el alma de las colonias y de los barrios y que por la pandemia han tenido también que cambiar y que su reactivación segura ha sido prioridad para la industria mexicana de Coca-Cola. Entonces, en esa misma línea, Gonzalo, ¿qué nos regalas de cierre motivacional para seguir explorando estas alternativas de hacer ciudades más sustentables? Pues yo creo que esta idea de las ciudades de distancias cortas dependen mucho de este tipo de oportunidades. Entonces, tener mejores tienditas donde a lo mejor pueda llegar los proveedores en una bici eléctrica de carga o en un bus eléctrico a repartir las cosas, pues puede ayudar también a mucho a reducir la contaminación mejor y también mejorar la seguridad vial en los entornos, en los distintos barrios. Entender que las ciudades son estos centros logísticos impresionantes que por un lado juntan el talento, juntan a las personas, pero también juntan a las personas con los bienes de una manera pues muy eficiente. Entonces, muchas veces la manera más eficiente de movernos es caminar y pedalear, y particularmente en distancias cortas, en distancias de 15 minutos, como las que platicábamos. Entonces, tener disponibilidad de productos, disponibilidad de empleo y recreación cerca, o sea, construir estos barrios es fundamental. Entonces, para esto creo que tenemos que trabajar porque haya personas con mayor mezcla modal y que podamos ganar espacios, ¿no? Y quizá una de estas estrategias de ganar espacios, y hablando del urbanismo táctico, es aprovechar espacios que están destinados, por ejemplo, al estacionamiento de los vehículos para hacer quizá un centro logístico de barrio, ¿no? Ahora que se piden muchas cosas en el comercio en línea y que puedan salir en vehículos más ligeros, o quizá en la calle pues, para poner un café, ¿no? Ahora también con la pandemia hemos visto que se han apropiado estos espacios de otras maneras. Entonces, ir pensando estas políticas, ¿no? De evitar viajes, cambiar viajes y mejorar de una manera articulada y ver con la infraestructura que ya existe cómo la podemos aprovechar de una manera que contribuya a reducir emisiones con esta visión global, pero también a mejorar la habitabilidad y cómo disfrutamos de las ciudades, ¿no? Creo que si sufrimos con las políticas que hacemos no nos van a gustar, pero si encontramos una manera, digamos, gozosa de disfrutar las ciudades y esto ligarlo a la sostenibilidad, pues va a ser mucho más fácil de que sea apropiado por la ciudadanía y logremos el cambio que necesitamos. Total. Y vimos esa transformación de espacios creo que hace unas semanas, donde la jefa de gobierno y en Azcapotzalco hicieron este primer centro de transferencia de basuras y convirtieron un espacio que estaba sin utilizar en la planta de separación más importante de América Latina. Entonces creo que las ciudades poco a poco también, gracias a este influjo de la sociedad civil, del sector privado, de esta amalgama de ideas, van navegando hacia la sustentabilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel. De verdad que sus ideas siempre nos ayudan hacia este trabajo conjunto en acción con el clima y trabajando por un futuro mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias a Public Foundation, al Departamento de Estado de los Estados Unidos y obviamente a la industria mexicana de Coca-Cola.